Muy buenas, compañeros. Llevo casi una década analizando las relaciones entre hombres y mujeres y hay algo que todos los hombres sufren: enamorarse románticamente. Y lo que es peor, enamorarse románticamente por una mujer que no está tan enamorada como nosotros. Una mujer que a la larga acabará dejando la relación o haciendo que nos desquiciemos por ella. Obviamente, esto tiene un componente de mentalidad y un componente biológico. Pero, ¿cuál es la historia detrás del amor romántico Disney? Ese que todos tenemos en la cabeza a día de hoy cuando pensamos en las relaciones. Porque hubo un tiempo donde las relaciones, para nada, eran basadas en este mismo concepto de amor. Pues bien, en el episodio de hoy vamos a ver la historia completa detrás del romance y del amor Disney que vivimos hoy en día y que hace que muchos hombres vivan desquiciados por las mujeres. Así que, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de meternos en harina, te recuerdo que voy a preparar un bonus especial en formato mini curso a todos aquellos que entren en el curso de Tinder Revolution antes del domingo 16 de marzo, fecha en la que, por cierto, el curso también sube de precio, es decir, mañana, domingo 16 de marzo. Debajo tiene un link con la información del curso. Recuerda también que en breve voy a liarla bastante parda por la comunidad de email y te interesará estar dentro. Entrar a esta comunidad es gratis y lo haces desde el link que también te dejo debajo de este podcast. Dicho esto y ahora sí, empezamos. Como te dije al inicio de este episodio, vamos a ver la historia del concepto de amor Disney desde el que muchos hombres viven sus relaciones con las mujeres. Y para ello, vamos a hablar también del papel de otro componente de este romance, y es la caballerosidad. Pero vamos a empezar por el principio. Y es que recientemente, con la guerra de Ucrania y Rusia, hemos podido ver cómo todos los hombres de entre 18 y 60 años aproximadamente se les prohibió, por ley, salir del país porque se les consideró aptos para el servicio militar. Y esto reforzaba aquella frase típica de mujeres y niños primero. En cualquier urgencia, en cualquier emergencia, mujeres y niños primero. Obviamente no escucharás manifestaciones ni ningún tipo de ruido por parte de los movimientos feministas para criticar este hecho, o al menos hacerlo con el mismo nivel de ruido que critican, por ejemplo, que el hombre pague la cuenta. De hecho, más bien todo lo contrario. Se podrá escuchar perfectamente un lamento de hay que ver que los hombres ya no están dispuestos a sacrificarse como antes. Y esto solo deja en evidencia una de las normas que la sociedad femenina en la que vivimos impone a la masculinidad desde hace décadas. Y es que todos aquellos aspectos propios de la masculinidad tradicional que sirvan a la realidad femenina son vistos como responsabilidades de los hombres. Pero, al mismo tiempo, todos aquellos aspectos propios de esa misma masculinidad tradicional que entren en conflicto o entren en desacuerdo con la realidad femenina imperante es etiquetada sistemáticamente como patriarcado o misoginia. Bienvenido al siglo XXI, donde los hombres siguen subliminalmente sujetos a asumir las mismas responsabilidades convencionales de siempre, pero despojados de la autoridad que debería ir implícita, precisamente por esa asunción de responsabilidades. Responsabilidad sin autoridad es la nueva masculinidad. Creo que es un buen punto de partida para discutir y profundizar en ese primer término que comentaba al principio, que también ha sido objeto de queja y ataques de los y de las defensoras de esta nueva masculinidad deconstruida. Y estoy hablando de la caballerosidad. Porque si yo te pregunto ahora mismo, ¿qué entiendes tú por caballerosidad? ¿Qué responderías? Porque justo unas cuantas horas antes de estar grabando este episodio le estaba preguntando a una chica que qué entendía por caballerosidad. Su respuesta era algo en las líneas de, pues la caballerosidad es la forma de comportarse que tiene un hombre con respecto a una mujer en el sentido de todo ese tipo de gestos típicos de abrirle la puerta, dejarla pasar, etc, etc. Bien, ¿has pensado tú algo parecido? Porque yo también lo pensaba. Sin embargo, ¿sabes cuál es el origen de la caballerosidad? Porque no tiene nada que ver absolutamente con el trato de los hombres con respecto a las mujeres. De hecho, la caballerosidad en sus orígenes era un código de conducta militar entre los caballeros de la Edad Media, entre los siglos XI y XV. Pero, ¿cómo es que un código militar
se ha desvirtuado hasta el punto de ser reducido a discusiones sobre quién deja pasar a quién o quién paga la cuenta. Bien, vamos a ello, pero antes nos tenemos que poner las gafas de historiadores. Como te digo, en su origen la caballerosidad no tenía nada que ver con abrir puertas o pagar cena. De hecho, fue un código de conducta para caballeros medievales. La Iglesia Católica Romana lo creó para frenar la violencia y el vandalismo de los soldados y caballeros, porque a menudo estos guerreros mostraban una naturaleza anárquica y sin control. Algunos de los principios originales de la caballerosidad eran no atacar al oponente desarmado o indefenso, no golpear a un hombre que no está mirando o por la espalda, defender a los débiles y mantener el honor, servir fielmente al señor feudal y a la Iglesia. Bien, pero mi pregunta es, ¿cómo pasamos de este punto al punto actual? Pues bien, para explicar esto, tenemos que ver otra corriente cultural que surge también en la Edad Media, y estoy hablando del amor cortés. En el siglo XII, con la influencia de los trovadores y la literatura de la corte medieval, ese código caballeresco empezó a incorporar el concepto de amor cortés, donde el caballero debía servir a una dama con respeto, devoción y actos de valentía. De hecho, este ideal de caballero galante aparece en historias como la de los caballeros de la Mesa Redonda. Pero ¿cómo surge esto del amor cortés? Para entenderlo tenemos que retrotraernos al contexto histórico de la Europa medieval, y específicamente a las cortes de la nobleza francesa. En aquella época, obviamente, el contexto nada tiene que ver con el actual, aunque entenderlo bien es clave para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Así que, lo primero es que en aquella época, los matrimonios en la nobleza eran arreglados por razones políticas o económicas. Por tanto, las mujeres nobles no elegían con quién casarse y además, los maridos solían estar ausentes con frecuencia debido a cruzadas, guerras u otro asunto. Básicamente, el matrimonio era como una forma de unir alianza. El marido solo quería herederos fruto de esa alianza y una mujer con una serie de características y comportamientos apropiados para la situación. Por su parte, estos maridos tenían relaciones abiertamente con sirvientas, prostitutas y lo que encartara, hablando mal y pronto. El matrimonio, por tanto, no tenía nada que ver con el amor o la idea de amor actual, sino con alianzas políticas y expansión territorial. Como digo, las mujeres nobles se casaban muy jóvenes, muchas veces con hombres mucho mayores, y no tenían mucho control sobre esto. Esto, unido al tiempo que estos maridos pasaban fuera, provocaba que las damas se quedaran solas en castillos durante meses o años rodeadas de sirvientes, monjes y caballeros. Caballeros que eran jóvenes guerreros que servían a un señor feudal. Y caballeros que, obviamente, cuando no tenían guerras que luchar, se quedaban en los castillos entrenando y podían empezar a querer cortejar a la dama. Pues bien, este tipo de cortejos extramatrimoniales se empiezan a quedar reflejados en la literatura de la época, de la mano de los trovadores, de forma que se empieza a cantar sobre los caballeros que sufrían por amor a una noble dama casada. Y esto, obviamente, cuando tienes en cuenta que evolutiva y biológicamente hablando, el concepto de amor en un hombre tiende a ser idealista, mientras que el concepto de amor en una mujer tiende a ser oportunista debido a su estrategia reproductiva femenina, da como resultado poemas que idealizan la relación amorosa como un sacrificio noble donde el caballero debía probar su lealtad, sufrimiento y devoción por la dama. Se trataban de amores imposibles y de amores platónicos donde el caballero nunca podía consumar la relación, al menos teóricamente, dado que las penas por adulterio en aquella época incluían la ejecución o la extradición. Al final, eran historias de trovadores como forma de entretenimiento en los castillos. Pero aquí tenemos que tener en cuenta la tendencia innata de las mujeres a la validación y a la necesidad que impone su biología y su estrategia reproductiva femenina, evolutivamente hablando, de tener una garantía, de tener un plan B, o, como nosotros lo llamamos actualmente, un orbitador. Digo que tenemos que tener en cuenta esto que acabo de decir porque estas historias acabaron siendo imitadas por muchas de estas damas nobles. Lo que empezó siendo historias de trovadores de este tipo de amores, entre comillas, imposibles, acabó siendo imitado realmente. Por tanto, aquí es donde esto se pone interesante, porque las mujeres nobles vieron la oportunidad de convertir ese amor cortés en una dinámica real, como una especie de, muy entre comillas, juego. De hecho, las damas nobles elegían a un caballero en la corte y lo convertían en su adorador, y ese caballero debía mostrar su amor con actos de servicio, poesía, valentía o sacrificio incluso. La mujer, a menudo, podía establecer pruebas que su caballero debía pasar demostrando su devoción y su valía. Y solían ser romances que nunca se consumaban, como digo, al menos al principio. De hecho,
las cortes de amor eran unos tribunales que antiguamente formaban damas y varios caballeros para dirimir este tipo de actos. Eran las cortes del amor las que evaluaban la devoción de los caballeros y decidían si eran dignos. Obviamente, esto es desde un contexto cultural, porque desde un contexto evolutivo y biológico tenemos que considerar, como dije antes, la tendencia innata del hombre a idealizar, el enorme impulso biológico del hombre por la reproducción que lo lleva a esa actitud precisamente de conquista y la importancia que tiene para la vida de un hombre la sensación de propósito, que en estos casos muchas veces el propósito acababa siendo ese amor imposible. Por tanto, se da el caldo de cultivo cuando tienes en cuenta el background evolutivo y tienes en cuenta el contexto cultural, se da el caldo de cultivo perfecto para que esta dinámica acabe generando competencia real entre hombres por la atención de una dama que al final era para no recibir nada a cambio. Obviamente, estaban aquellos caballeros que no pasaban por esta serie de aros o juegos, que tenían relaciones extramatrimoniales con las damas, como en toda la vida ha ocurrido. Pero también existían aquellos caballeros que entraban en el juego de querer demostrarle su valía, de querer demostrarle cuánto la amaban a través de estas demostraciones. Hablando en nuestra terminología, podríamos decir que estos serían los orbitadores de la época medieval. En cualquier caso, al igual que el impulso actual para que los hombres se identifiquen mejor con lo femenino que vivimos, la idea del amor cortés ayuda a empujar a los hombres a explorar este lado, con expresiones divinas de amor, con hazañas fantásticas, a menudo peligrosas para su propia vida, con el objetivo de demostrar su devoción. También el amor cortés incluía la entrega de regalos inigualables para poder probar su valía y su sinceridad ante su objeto de deseo, siendo por supuesto la mujer la única que podía juzgar si era aceptable o no. De hecho, no te pienses que esto está muy alejado de la actualidad, porque los principios de este amor cortés son el origen de nuestra tradición actual de comprar un anillo de compromiso caro para una mujer. Y por supuesto, al igual que las mujeres de hoy, lo que decían las mujeres de aquella época que le atraía no era lo mismo que lo que realmente le atraía. De ahí que obviamente existieran caballeros que acababan teniendo relaciones extramatrimoniales o adúlteras con las damas, mientras que estaban estos otros caballeros que literalmente se mataban para mendigar un poco de la atención de la dama. Si te fijas, es exactamente lo mismo que puede ocurrir a día de hoy con esos hombres que realmente consiguen acostarse con las mujeres y luego están aquellos que las mujeres les da largas o les da a entender que sí pero no, tal, y acaban siendo los orbitadores que están dispuestos a cualquier cosa por ella pero no acaban consiguiendo nada. Pues lo mismo, ¿vale? Estaban aquellos caballeros que sí y luego aquellos que pasaban por todo este tipo de aros. Por tanto, es este amor cortés el que influye en la caballerosidad, haciendo que el concepto de caballerosidad incluya esa devoción de amor hacia la dama. Pero en un primer lugar, este concepto de caballerosidad no tiene nada que ver con esto, simplemente que coincide en el tiempo con estos otros conceptos de amor cortés y demás, y es cuando acaba cogiendo este tipo de matices. Pero esto no acaba aquí, porque este amor cortés, que como acabamos de explicar era un entretenimiento aristocrático, acabó siendo manifestado en la vida real, pero también acabó filtrándose al resto de la sociedad precisamente gracias a la literatura. Por ejemplo, Shakespeare y otros escritores empezaron a promover la idea de que el amor verdadero era un ideal superior. De hecho, en los siglos XVIII y XIX, el matrimonio por amor empezaba a reemplazar los arreglos políticos, y la cultura empezó a esperar que los hombres ganaran el amor de las mujeres con actos de sacrificio, siguiendo la tradición que viene de ese amor cortés. De esta forma, pasamos del amor cortés al romance que se convirtió en un estándar, haciendo que el sacrificio masculino por amor ya no fuera solamente un juego de noble, sino una norma universal. Pero detengámonos un momento o unos minutos aquí para ver cómo el amor cortés evoluciona a ese romance, porque para esto tenemos que movernos un poquito hacia adelante y meternos en el contexto histórico de la Edad Moderna, contexto donde el matrimonio seguía siendo un contrato económico, pero la cultura, como acabo de comentar, empezó a valorar la emoción y la pasión individual, y esto provocó que el amor empezara a verse como algo más allá del deber matrimonial. Por tanto, al igual que ocurrió con el amor cortés promovido por la literatura de la época, en este caso, la literatura y el teatro empezó a popularizar historias donde el amor verdadero vencía las barreras sociales. Y en este periodo, las mujeres de clase media y baja también empezaron a adoptar esta idea. Por tanto, en este romance, la idea de sacrificio masculino sigue presente, pero ya no solo para una dama noble, en un amor imposible, sino para conseguir ese sacrificio, ya no solamente por eso, sino para conseguir
el amor verdadero. Esto provoca que el matrimonio por amor empiece a aparecer en la literatura, aunque en la realidad aún no fuera muy común. En este concepto de romance las mujeres siguen teniendo el papel de premio y de selectora, pero ahora ellas también sufren por amor. En el amor cortés solo sufría el hombre por un imposible. Por tanto, si una vez más consideramos que esto es a nivel cultural lo que estoy hablando, pero que a nivel evolutivo y biológico existe la predisposición para ello, vemos que tiene mucho sentido que se acabe dando esta evolución o favoreciendo esta evolución. Me explico. Si coges la tendencia innata a idealizar el amor que tienen los hombres, concepto que por cierto discutimos en el episodio 246 de este podcast, si coges la tendencia innata a un concepto de amor oportunista de una mujer, concepto que también discutimos en ese mismo episodio 246 de este podcast, cogemos por otro lado la capacidad de protección y provisión innata en el hombre, que está evolutiva y biológicamente programada. Tomamos también la necesidad de una garantía y de un proveedor o de un plan B que la estrategia reproductiva femenina también ha programado en las mujeres evolutiva y biológicamente hablando. Tomamos por otro lado el sentido del honor y propósito masculino y tomamos por otro lado las diferentes formas de comunicarnos que tenemos hombres y mujeres. Si metemos todo eso en una coctelera con ese contexto histórico-social que acabo de decir, el resultado, como no podía ser de otra manera, es la aceptación completa de esta visión romántica del amor. Esto, obviamente, a nivel social, otorga más poder a las mujeres en las relaciones, quienes ahora tenían más capacidad de selección, beneficiando así a su hipergamia o estrategia reproductiva. Porque al final, básicamente, es como el hombre teniendo que demostrarle a la mujer. Por tanto, fíjate que hemos pasado de un matrimonio por expansiones territoriales, por economía, por política, por lo que sea, a un matrimonio donde el hombre tiene que ver si es válido para ser aceptado por una mujer. Como digo, esto es culturalmente hablando, pero tenemos los mecanismos evolutivos y biológicos que hacen que tenga sentido, que se refuerce eso, ¿no? Que se explote culturalmente por ahí. Pues bien, por tanto tenemos, como digo, este romance que no es más que el amor cortés llevado al resto de la sociedad, donde el amor pasa de ser un juego de noble a ser el deber o un deber de cualquier hombre que quiera casarse. Siendo este amor, por supuesto, un proceso donde el hombre tiene que demostrar que lo vale. Te empieza a coger sentido la historia, ¿verdad? Pues espérate que vas a flipar, porque este concepto de amor, que se parece mucho al actual, no termina de ser el actual 100% porque falta un ingrediente más. Actualmente, ese romance ha evolucionado a un tipo de amor tipo Disney, al que muchos hombres han vivido condicionados y enganchados, y que tantas relaciones fracasadas y tantas monitis o dependencias emocionales ha causado precisamente en los hombres. Por tanto, seguimos con la clase de historia y avanzamos un poquito más. Nos metemos en el siglo XX, porque el siglo XX llevó la idea del sacrificio masculino por amor un paso más allá con la popularización de lo que yo llamo el amor Disney. Con la revolución industrial, el auge de la prensa, el cine, etc., el romance se convierte en un producto de entretenimiento masivo. Y de nuevo, al igual que ocurrió en las otras épocas que acabamos de analizar, la literatura y la cultura de la época hacían eco de todo esto. En este caso es Hollywood y Disney que comienzan a vender la idea del amor ideal. Por tanto, de esta forma, las comedias románticas y las películas de princesas refuerzan la idea de que el amor es el destino final para un final feliz. De que el amor es algo mágico y predestinado. Ahora, si te fijas, tiene un matiz el amor más magia, más predestinación. Además, el hombre debe seguir mostrando su valía, que es un concepto que se arrastra desde el romance y desde el amor cortés, pero en este caso, para ganarse a una mujer que simplemente espera a su príncipe azul, porque es como que ya hay un componente más de magia. El amor ahora es perfecto y eterno, y desaparece el componente trágico de amor que sí que estaba presente de alguna u otra forma, tanto en el romance clásico como 100% en el amor cortés. Fíjate que el amor cortés era algo como un imposible, donde el hombre tenía que sufrir y sacrificarse a fuego. El romance era ese amor que era correspondido, pero donde ambas partes tenían que sufrir por hacer prosperar, pero ahora el amor ideal es algo que el destino, casi por un flechazo, hace que surja. Es perfecto y todo lo puede superar. El amor Disney, o amor ideal, es la industrialización de este romance, donde la competencia masculina por el amor femenino es llevada a un punto más extremo y fantasioso sobre todo, ¿no? Casi mágico. Y por supuesto, se vende el amor como algo que los hombres deben ganarse, como un premio por su valía y su dedicación. Por tanto, así es como el concepto de caballerosidad ha pasado de ser un código de conducta militar a una discusión para ver quién paga la cuenta, quién abre la puerta y quién deja pasar a quién. Y así es como las relaciones de hoy en día se viven desde un prisma de amor idealizado Disney. Pero lo importante a tener en cuenta aquí es que todas estas etapas de amor explotan
el instinto masculino que la biología y la evolución ha programado en nosotros de competir, pero lo explotan, si te fijas, a favor de una realidad femenina que a día de hoy está 100% establecida en nuestra sociedad. Realidad femenina de la que hablo más en profundidad en el episodio 291 de este podcast. Por tanto, y en esto me quiero centrar ahora para terminar y cerrar el episodio como empecé, el instinto masculino que la biología y la evolución ha programado en nosotros está ahí y obviamente tiende a querer ese tipo de idealizaciones. La cultura simplemente ha ido explotando ciertos aspectos de nuestra naturaleza, como ocurre siempre. Y así es como evolucionamos o pasamos de un punto a otro como sociedad y como nuestra forma de relacionarnos también cambia. Ahora, sin embargo, vivimos una realidad donde, como dije al principio, todo acto de masculinidad que promueva y refuerce el imperativo femenino es aplaudido, mientras que aquellos otros aspectos de la misma masculinidad que lo desafíen es atacado. El feminismo moderno ha destruido la caballerosidad en su forma tradicional porque considera que pagar la cuenta, abrir la puerta o ceder el paso es una forma de paternalismo y de control sobre las mujeres, donde se asume que la mujer es débil. Sin embargo, no se destruye con la misma voracidad el hecho de que en casos de situaciones extremas o emergencia los hombres sigan anteponiendo su vida para salvar a mujeres y niños, incluso cuando es reforzado por la ley, como en el caso de la guerra reciente que comentaba. Tampoco se dice nada de que los hombres siguen siendo mayoritariamente los que trabajan o tienen trabajos peligrosos o forzados con más frecuencia que las mujeres. Si el barco se hunde, se seguirá escuchando eso de mujeres y niños primero. Porque aunque se haya eliminado la marca que la caballerosidad en su forma tradicional dejó en nuestra historia, no se puede eliminar tan fácilmente la marca que la biología ha dejado en nosotros. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor y que hayas podido ver bien las transiciones, cómo surge y pasamos de un matrimonio que está basado básicamente en intereses políticos, de expansión territorial, etcétera, o económico, a un matrimonio donde obviamente el punto central es el amor, pero un amor que el hombre tiene que ser el que demuestre y el que haga y el que entre en esa relación porque la mujer lo acepte como tal. Cosa que hoy en día vivimos igualmente, como lo de regalarle un anillo caro a tu mujer, que viene justamente de estas historias de amor cortés y demás. Así que, como digo, espero que te haya aportado valor y, como te decía al principio, voy a preparar un bonus especial en formato minicurso para todos aquellos que entren al curso de Tinder Revolution antes del domingo 16 de marzo, es decir, mañana, ¿vale? Todos los que entréis antes de mañana a las 23:59 os lo lleváis este minicurso. Fecha en la que, por cierto, a partir de mañana a las 23:59 el curso subirá de precio. Debajo tiene un link con la información al curso y recuerda también que en breve voy a liarla bastante por la comunidad de email y te interesará estar dentro. Entrar es gratis y te apuntas desde el link de debajo de este perfil. Y ahora sí, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.